Mis padres me gritaron por llevar a mi hija al hospital y arruinar la fiesta de mi hermana. Me llamaron exagerada, pero no sabían que el informe médico y una grabación expondrían su crimen. Mi nombre es Minerva. Y esta historia comienza con el sonido de mi propio corazón martillando contra mis costillas, tan fuerte que ahogaba el ruido del motor de mi viejo coche. Llovía. Una de esas tormentas de verano en la Ciudad de México que aparecen de la nada, convirtiendo las calles en ríos lodosos y el cielo en un manto gris y opresivo. Cada relámpago iluminaba por una fracción de segundo el pequeño rostro de mi hija, Calista, en el asiento trasero. Tenía los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando con un esfuerzo agónico, y cada respiración era un silbido débil que se clavaba en mi alma como un cuchillo. 7 años. Solo 7 años y ya había pasado más noches en hospitales que la mayoría de los adultos. Los doctores lo llamaban asma complicada, bronquitis crónica, un carrusel de diagnósticos que nunca parecían capturar la fragilidad persistente que la envolvía, la fatiga que le robaba los colores. Mi pie presionaba el acelerador, mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. El tráfico era una bestia inmóvil, una pared de luces rojas y claxones impacientes. Y en medio de ese caos, de mi pánico creciente, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla era mamá. Por un instante, una estúpida chispa de esperanza me recorrió. Quizás era intuición. Quizás, por una vez, sentía mi angustia a través de la distancia. Dudé un segundo antes de contestar, activando el manos libres. Bueno, mi voz salió temblorosa, un hilo frágil. ¿Minerva? ¿Se puede saber dónde demonios te has metido? La voz de mi madre, Elodia, no contenía ni una pizca de preocupación. Era afilada, impaciente, como siempre. Mamá, yo. Estamos esperándote para decorar el pastel. El pastel para la fiesta de Gemma. ¿Te das cuenta de la hora que es? Los invitados empezarán a llegar en 3 horas y esto es un desastre. Siempre lo mismo contigo, Minerva. Siempre encuentras la manera de arruinar los momentos importantes. Las palabras me golpearon con la fuerza de una bofetada. Miré por el espejo retrovisor a mi hija, que acababa de emitir un pequeño quejido. El pastel. La fiesta de 30 años de mi hermana Gemma. Se me había olvidado por completo. En mi universo, solo existía el sonido de la respiración de Calista. Estoy llevando a Calista a urgencias, logré decir, con la garganta apretada. No puede respirar bien. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de shock o de empatía. Fue un silencio cargado de exasperación. Pude oírla suspirar, un sonido largo y dramático que conocía demasiado bien. Ay, por favor, dijo finalmente, su tono goteando desdén. Esa niña siempre con sus cosas. Seguro es otro de sus berrinches para llamar la atención. Te necesito aquí, Minerva. Tu hermana se merece una fiesta perfecta. No pude más. Con un dedo tembloroso, corté la llamada. El silencio en el coche regresó, pesado, denso. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, como si quisiera limpiar la suciedad de las palabras de mi madre. Pero no podía. Estaban dentro de mí, quemándome. Siempre arruinando todo. Esa era yo. La que arruinaba todo. Las luces fluorescentes de la sala de urgencias siempre me han parecido crueles. No hay sombras donde esconderse, ninguna calidez. Todo es blanco, estéril, y el olor a antiséptico se te pega a la ropa y a los recuerdos. Calista ya estaba adentro, detrás de unas puertas batientes que se cerraron con un suspiro neumático, dejándome sola en un mar de sillas de plástico naranja. El tiempo se estiró, volviéndose pegajoso e informe. Cada minuto era una pequeña eternidad. Revisé mi teléfono. Ni una llamada perdida. Ni un mensaje. Nada. Mi familia, a unos pocos kilómetros de distancia, estaba inflando globos y poniendo serpentinas, mientras mi mundo entero se reducía a aquellas puertas batientes. Una parte de mí,
una parte pequeña y maltratada que se negaba a morir, empezó a susurrar veneno en mi oído. ¿Y si tienen razón? ¿Y si solo es un ataque de asma más fuerte de lo normal? ¿Estoy exagerando? Era la voz de mi madre, de mi padre, la voz que había escuchado toda mi vida, la que me decía que mis sentimientos eran demasiado grandes, mis reacciones demasiado dramáticas, mi existencia un inconveniente. Me froté la cara con las manos, tratando de borrar esos pensamientos. No vi a mi hija. Vi su lucha. Una madre, sabe. Pero años de gaslighting te dejan cicatrices, te hacen dudar hasta de tu propia sombra. ¿La madre de Calista Ramos? Levanté la vista de golpe. Un doctor joven, con el cansancio grabado bajo sus ojos pero con una mirada aguda y enérgica, estaba de pie frente a mí. En su gafete ponía, Doctor Serrano. Soy yo, me puse de pie, mis rodillas temblando. Soy el doctor Serrano. Estabilizamos a Calista, está con oxígeno y le hemos administrado broncodilatadores. Pero quiero ser honesto con usted, algo no me cuadra. Me preparé para el discurso habitual. La humedad, la contaminación, la genética. Pero él no dijo nada de eso. He revisado su historial, continuó, hojeando una tableta. Veo visitas recurrentes, mismos síntomas, pero los tratamientos estándar para el asma no están teniendo el efecto esperado. La fatiga crónica, la ligera arritmia que detectamos, no encaja del todo. Quiero hacerle algunas preguntas. Asentí, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña sensación de alivio. Alguien estaba mirando más allá de lo evidente. ¿Ha habido algún cambio en su dieta? ¿Algún medicamento nuevo, suplemento, remedio casero? Piense en cualquier cosa, por insignificante que parezca. La pregunta flotó en el aire estéril de la sala de espera. Y entonces, como un fantasma, una imagen apareció en mi mente. La mente es un lugar extraño. En momentos de crisis, no siempre te trae los recuerdos que necesitas, sino los que te han definido. Mientras el doctor Serrano esperaba mi respuesta, mi cerebro me arrastró a la fuerza a un recorrido privado por mi propio museo de agravios familiares. El cumpleaños hace 2 años. Estábamos en el jardín de la casa de mis padres. Era el cumpleaños número 5 de Calista. Yo había horneado un pastel de chocolate, su favorito, y había decorado el patio con globos de unicornios. Mi hermana Gemma llegó tarde, como siempre, luciendo un bolso de diseñador nuevo. Miren qué maravilla, dijo mi madre, Elodia, aplaudiendo. Tu padre y yo se lo regalamos a Gemita, porque sí, porque se lo merece. Mi padre, Horacio, asintió con orgullo. Luego, se volvieron hacia Calista, que esperaba con ojos brillantes. Mi madre le entregó una bolsa de una tienda departamental. Dentro, un pijama de una tela áspera y un estampado de conejos descolorido. Para que estés cómoda en casa, mi niña, dijo mi madre, dándole una palmadita en la cabeza. Ya que no sales mucho con tus achaques. Gemma sonrió, una sonrisa afilada. Calista miró el pijama y luego el brillante bolso de su tía. No dijo nada, pero vi como la luz de sus ojos se atenuaba un poco. Yo tampoco dije nada. Aprendí hace mucho tiempo que protestar solo empeoraba las cosas. Hace 10 años, mi graduación de la carrera de diseño gráfico. Cum laude. Había trabajado turnos dobles en una cafetería para pagarme los estudios, porque mi padre siempre dijo que mi carrera era un hobby caro y que no iba a desperdiciar dinero en ella. Aún así, los invité. Les rogué que vinieran. La mañana de la ceremonia, mi madre llamó. No vamos a poder ir, Minerva. Fíjate que los padres de la mejor amiga de Gemma nos invitaron a una comida en su casa de campo. Es un compromiso social impostergable, ya sabes, gente importante. ¿Lo entiendes, verdad? No, no lo entendía. Pero dije que sí. Me senté sola entre familias que vitoreaban y aplaudían, y cuando dijeron mi nombre, el único aplauso fue el mío. La memoria más reciente, la más vívida. Elodia llegó a mi pequeño apartamento sin avisar, como solía hacer,
para inspeccionar. Calista estaba en el sofá, pálida y cansada después de un mal día. Mi madre me apartó en la cocina. De su bolso sacó un frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta, lleno de un líquido parduzco. Es un té de hierbas de la abuela, susurró, como si compartiera un secreto de estado. Para que duerma mejor y no de tanta lata. Es más natural, mucho mejor que todas esas medicinas químicas que le das. Su mirada era insistente. Yo estaba agotada, física y mentalmente. Había estado despierta 48 horas seguidas terminando un proyecto y cuidando de Calista. Discutir con ella requería una energía que no tenía. Dáselo todas las noches antes de dormir, ordenó. Ya verás qué cambio. No quería hacerlo. Algo en la forma en que lo dijo, en la urgencia de su tono, me inquietó. Pero la lucha contra mi madre era una guerra de desgaste, y ese día, yo no tenía defensas. Esa noche, y las siguientes, le di a Calista una pequeña cucharada de aquel té. Y sí, dormía más. Mucho más. Demasiado. ¿Señora Ramos? La voz del doctor Serrano me devolvió al presente. Mi boca estaba seca. Sí, susurré, la palabra arañando mi garganta. Sí, hay algo. Un té de hierbas que mi madre me dio para ella. La expresión del doctor Serrano cambió. La curiosidad profesional fue reemplazada por una concentración intensa, casi alarmante. Se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz. Descríbame ese té, por favor. ¿Qué aspecto tenía? ¿A qué olía? ¿Quién lo preparó? Tragué saliva, mi mente trabajando a toda velocidad para recordar los detalles. Era oscuro, casi negro. Olía, a tierra, a hierbas amargas. Mi madre dijo que era una receta de mi abuela. Ella misma lo trajo en un frasco sin etiqueta. El doctor asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Minerva, necesito que sea completamente honesta conmigo. ¿Su madre tiene acceso a un jardín? ¿Sabe algo de plantas? Sí, tienen una casa con un jardín grande. Mi madre se enorgullece mucho de él. Tiene de todo, rosales, bugambillas, y... Me detuve. Una imagen floreció en mi mente, una planta que mi padre siempre me advertía que no tocara cuando era niña. Una planta con flores hermosas, rosas y blancas, pero que él llamaba, el veneno del balcón. Tienen adelfas, dije en un susurro. Muchas. El doctor Serrano no parpadeó. Era como si mis palabras hubieran confirmado una terrible sospecha que ya se estaba formando en su mente. Minerva, dijo, su tono ahora era grave y cuidadoso. La oleandrina es un glucósido cardíaco extremadamente potente que se encuentra en todas las partes de la planta de adelfa. Incluso una pequeña cantidad, si se administra de forma continuada, puede causar síntomas como los de Calista, fatiga, náuseas, arritmia y, en casos graves, dificultad respiratoria y fallo cardíaco. No es algo que aparezca en un análisis de sangre rutinario. Tuvimos que buscarlo específicamente. Mi mundo empezó a inclinarse sobre su eje. Las luces fluorescentes parecieron parpadear. El zumbido constante del hospital se convirtió en un rugido en mis oídos. Está diciendo, no pude terminar la frase. Estoy diciendo que la presencia de esta toxina en el sistema de su hija no es accidental. Alguien se la ha estado administrando. Necesitamos el frasco de ese té. Necesitamos analizarlo. Y, si me permite serle franco, creo que debería hablar con las autoridades. Las autoridades. La policía. ¿Denunciar a mi propia madre? La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que mi cerebro se negó a procesarla. Era mi madre. Sí, era fría, crítica, narcisista. Pero, ¿intentar dañar a su propia nieta? Era imposible. Tenía que haber un error. Una terrible coincidencia. Gracias, doctor, musité, poniéndome de pie con piernas que no sentía mías. Tengo que
Tengo que ir a casa a buscarlo. Salí del hospital como una autómata. La lluvia había cesado, dejando el aire pesado y húmedo. No me dirigí a mi apartamento. Puse el coche en marcha y conduje hacia la casa de mis padres. No para buscar el frasco. Para buscar una explicación. Para oírles decir que era una locura, que el doctor estaba equivocado. Necesitaba, desesperadamente, que me dijeran que todo era un terrible malentendido. La casa de mis padres estaba iluminada como un árbol de Navidad. Se podía oír la música desde la calle. Era la casa donde crecí, pero al acercarme, me pareció un lugar extraño y hostil. El jardín, normalmente impecable, estaba lleno de coches caros. Entré por la puerta de la cocina, que siempre estaba abierta. El contraste fue brutal. Dentro, el aire era cálido y olía a perfume y a comida de catering. Un murmullo de conversaciones animadas y risas llenaba el espacio. En la sala, vi a mi hermana Gemma, resplandeciente con un vestido rojo, recibiendo regalos y abrazos. Era el centro del universo. Encontré a mis padres en la cocina, dando instrucciones al personal del catering. Mi madre, Elodia, llevaba un vestido de seda y joyas que brillaban. Mi padre, Horacio, sostenía una copa de vino. Minerva, exclamó mi padre al verme. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en casa arreglándote. Tu aspecto es terrible. Hablé con el doctor, dije, mi voz sonando hueca incluso para mis propios oídos. Hicieron un análisis de toxicología. Calista, tiene veneno en su sistema. Veneno de Adelfa. La sonrisa de mi madre se congeló. Intercambió una mirada rápida con mi padre. Fue una mirada tan fugaz que casi la pierdo, pero estaba ahí. No era sorpresa. Era complicidad. No digas tonterías, dijo Elodia, recuperando la compostura. Agitó una mano enjollada en el aire. Es solo un té de hierbas inofensivo. No es inofensivo, mamá. La está matando lentamente. El doctor dijo que... Ese doctor no sabe nada, me interrumpió, su voz subiendo de tono. Son recetas de la abuela. Remedios probados. Solo queríamos que la niña estuviera un poco más tranquila para la fiesta de Gemma. No es justo que tu hermana tenga que aguantar sus lloriqueos en su gran día. Me quedé sin aliento. No lo estaban negando. Lo estaban justificando. Mi padre se acercó, su rostro era una máscara de falsa preocupación. Hija, estás exagerando. Siempre lo haces. Conviertes un grano de arena en una montaña. La niña solo está un poco indispuesta. Tú eres la que está montando un drama. Desde la sala, Gemma se acercó, atraída por las voces elevadas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con fastidio, mirando sus uñas recién pintadas. No me digáis que Minerva va a empezar con su espectáculo. Tu hermana cree que hemos envenenado a su hija, dijo Horacio con sarcasmo. Gemma soltó una risa corta y cruel. ¿Lo ves, mamá? Te lo dije. Siempre tiene que ser la protagonista. Incluso en mi cumpleaños. Los miré a los tres. A mi madre, con su fría indiferencia, a mi padre, con su condescendencia, a mi hermana, con su egoísmo puro. Y en ese instante, lo entendí todo. No fue un error. No fue un accidente. Fue deliberado. No querían matarla, no. Querían algo peor. Querían que fuera invisible. Silenciosa. Una muñeca rota en un rincón que no molestara su perfecta vida. Salí de esa casa sin decir una palabra más. El sonido de la fiesta, las risas, la música, me persiguieron hasta la calle. Conduje hasta mi apartamento en un estado de trance. Ya no había lágrimas. El dolor se había transformado en un bloque de hielo en mi pecho. Entré en mi pequeño apartamento, el santuario que había construido para Calista y para mí. Todo estaba en silencio. La ausencia de su risa, de sus pequeños pasos,
era un grito ensordecedor. Me senté en el sofá, mirando a la nada. ¿Y ahora qué? ¿Quién me creería? Era mi palabra contra la de mis respetables padres. La hija, dramática y exagerada, contra el pilar de la comunidad. Estaba perdida. Y entonces, mis ojos se posaron en un pequeño punto negro en la esquina de la estantería, parcialmente oculto por un libro de cuentos. La cámara de seguridad. La había comprado hacía un año. Una de esas cámaras baratas que se conectan al Wi-Fi. La instalé para poder vigilar a Calista desde mi estudio mientras trabajaba en mis diseños. Grababa clips cortos cuando detectaba movimiento y los subía a la nube. La mayoría de las veces, eran solo vídeos de Calista jugando o de nuestro gato durmiendo al sol. Casi había olvidado que estaba allí. Con manos temblorosas, abrí la aplicación en mi teléfono. Mi corazón latía con una violencia descontrolada. Me desplacé por la línea de tiempo, retrocediendo 3 semanas, hasta el día en que mi madre había traído el infame té. Y allí estaba. Un archivo de vídeo con la etiqueta «Movimiento detectado en la sala de estar». Pulsé play. La imagen era clara. Se veía la sala de mi apartamento. Mi madre estaba de espaldas a la cámara, de pie junto a la mesita de centro. Sostenía el frasco oscuro. Mi padre estaba a su lado, mirando hacia la puerta del dormitorio de Calista. El audio era sorprendentemente nítido. ¿Estás segura de que esto funcionará?, susurró Horacio. Claro que sí, respondió Elodia, su voz era un siseo bajo y confidencial. Con esto se calmará. No es suficiente para hacerle daño de verdad, solo para que sea manejable. Gemma se merece un cumpleaños perfecto sin las interrupciones de esta niña. Y Minerva necesita entender que no puede seguir usando a su hija como excusa para todo. Vi cómo mi madre abría el frasco y vertía un poco del líquido en una taza de té de juguete de Calista que estaba sobre la mesa, como si estuviera realizando un oscuro ritual. Me quedé mirando la pantalla, el teléfono casi se me cae de las manos. Ahí estaba. La prueba. La malicia pura, destilada en un susurro. Manejable. No querían curarla. Querían silenciarla. Guardé el archivo de vídeo en mi teléfono, en mi portátil, en un disco duro externo. Lo vi una y otra vez, hasta que las voces de mis padres se grabaron a fuego en mi cerebro. El hielo en mi pecho empezó a agrietarse, pero lo que surgió no fue dolor. Fue furia. Una furia fría, clara y afilada como un cristal de hielo. Se acabaron las dudas. Se acabó el miedo. La guerra había comenzado. Mi primer instinto fue correr a la policía, mostrarles el vídeo y ver cómo se llevaban a mis padres. Pero una vida entera siéndola exagerada, me había enseñado a ser cautelosa. Necesitaba más que una grabación. Necesitaba un plan. Necesitaba un aliado. Solo había una persona en mi familia que nunca había participado en el circo de la crueldad, mi tío Fabián, el hermano menor de mi padre. Fabián era un hombre tranquilo, un contador que vivía en otra ciudad y que siempre había mantenido una distancia cortés pero evidente con mi familia. Me había enviado tarjetas de cumpleaños cada año y, cuando Calista nació, me envió un cheque generoso con una nota que decía, para la princesa. No dejes que nadie te diga cómo criarla. Lo llamé. Eran casi las 10 de la noche. ¿Minerva? ¿Estás bien? ¿Suenas? Tío Fabián, necesito tu ayuda, lo interrumpí, mi voz firme. Te voy a enviar un vídeo. Por favor, míralo y llámame en cuanto termines. Le envié el archivo. Los 5 minutos que tardó en llamar de vuelta fueron los más largos de mi vida. Cuando mi teléfono sonó de nuevo, su voz era completamente diferente. La amabilidad había sido reemplazada por una rabia contenida. Minerva. Dios mío. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Y Calista? Le conté todo. La visita al hospital, el diagnóstico del doctor Serrano, la confrontación en la fiesta. Hablé sin parar,
las palabras saliendo a borbotones, como si hubiera abierto una presa. Él escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer alguna pregunta precisa. Cuando terminé, hubo una larga pausa. Lo sabía, dijo finalmente, su voz era grave. Siempre supe que había algo podrido en esa casa, pero nunca imaginé esto. Son monstruos. Luego, añadió algo que cambiaría el curso de todo. Minerva, hay algo que no sabes. Algo que tu padre nunca quiso que supieras. Me preparé. La casa en la que viven, la casa que tu abuelo construyó, no es enteramente de tu padre. Tu abuelo nos la dejó a los dos, a Horacio y a mí, en un fideicomiso. Legalmente, yo soy dueño del 50% de esa propiedad. Me quedé en shock. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tu padre me hizo prometer que no lo haría. Dijo que era para proteger el patrimonio familiar de malas decisiones. Es decir, de ti. Pero eso se acabó. Se acabó ahora mismo. Escúchame bien, sobrina. Mañana a primera hora, voy a tomar un vuelo a la ciudad. Llama a un buen abogado. No, mejor, yo lo llamaré. Vamos a usar esto. Vamos a usar todo lo que tenemos. No solo van a pagar por lo que le hicieron a Calista. Van a perderlo todo. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en años, esperanza. Ya no estaba sola. Y de repente, el tablero de juego había cambiado por completo. La noche siguiente era la gran fiesta de Gemma. Yo no estaba invitada, por supuesto. Después de la confrontación, me habían excomulgado oficialmente. Pero iba a ir de todas formas. Mi tío Fabián había llegado esa mañana. Nos reunimos con una abogada, una mujer de aspecto formidable llamada licenciada Soto, que revisó el vídeo y los informes médicos preliminares con una expresión que se endurecía por momentos. Juntos, trazamos el plan. Fabián y la abogada se encargarían de la parte legal y financiera. Mi parte era más teatral. Llegué a la casa de mis padres una hora después de que la fiesta hubiera comenzado. Estacioné mi coche al final de la calle y caminé. El jardín estaba irreconocible, transformado en un salón de eventos al aire libre con luces colgantes, mesas con manteles largos y un pequeño escenario donde una banda tocaba jazz suave. Había docenas de personas, todas vestidas con sus mejores galas, riendo, bebiendo champán, celebrando a la princesa de la familia. La escena era tan surrealista, tan grotescamente normal, que sentí una oleada de náuseas. A pocos kilómetros de allí, mi hija dormía en una cama de hospital, con monitores que pitaban suavemente, luchando contra un veneno que le habían dado las mismas personas que ahora sonreían para las fotos. Caminé directamente hacia la entrada del jardín. Mi padre fue el primero en verme. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia. Se acercó rápidamente, interceptándome antes de que pudiera dar más de 2 pasos. ¿Qué demonios haces aquí, siseó, agarrándome del brazo? Te dije que no eras bienvenida. Lárgate antes de que llame a seguridad. Suéltame, dije, mi voz era baja pero firme. No me moví. Mi madre se unió a él, su rostro era una máscara de indignación. Minerva, te lo advierto. No vas a arruinarle la noche a tu hermana. No te lo permitiré. ¿Arruinarla?, repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. Ustedes hablan de arruinar una fiesta. Yo hablo de arruinar una vida. La vida de su nieta. La atención de los invitados más cercanos comenzó a centrarse en nosotros. El murmullo de las conversaciones bajó de volumen. Gemma, que estaba abriendo un regalo enorme, nos miró con el ceño fruncido. Fue entonces cuando las luces azules y rojas bañaron silenciosamente el jardín. 2 patrullas se habían detenido frente a la casa sin hacer ruido. De la primera descendió un oficial de policía alto y de aspecto serio. En su gafete ponía, Oficial Vega. Caminó hacia nosotros con paso tranquilo pero decidido. Mis padres lo miraron, primero con confusión, luego con pánico.
Horacio Ramos y Elodia Torres, dijo el oficial Vega, su voz resonando en el repentino silencio. Están detenidos bajo sospecha de agresión y de poner en peligro la vida de una menor. ¿Tienen derecho a permanecer en silencio? El caos estalló. Los invitados ahogaron gritos de sorpresa. Mi madre se puso pálida como el papel y se tambaleó, mi padre tuvo que sostenerla. Él, por su parte, farfullaba incoherencias sobre un terrible malentendido. Pero la voz más fuerte, la más estridente, fue la de Gemma. Dejó caer el regalo y corrió hacia mí, con el rostro descompuesto por la rabia y las lágrimas. Tú, me gritó, señalándome con un dedo acusador. Tú hiciste esto. Sabía que lo harías. Has arruinado mi fiesta. Lo has arruinado todo. Su grito resonó en todo el jardín. Todos los ojos estaban puestos en mí. Sentí el peso de sus miradas, juzgándome, condenándome. Por un instante, la vieja Minerva, la dramática, la exagerada, quiso encogerse, desaparecer. Pero entonces, pensé en Calista. En su respiración silbante. En la palabra, manejable. Miré a mi hermana directamente a los ojos, la furia helada regresando, dándome una fuerza que no sabía que poseía. No, Gemma, dije, mi voz clara y cortante como el cristal. Yo no he arruinado nada. Yo he salvado a mi hija. El oficial Vega le puso las esposas a mi padre. Otro oficial se acercaba a mi madre. La fiesta perfecta de Gemma había terminado. Y mi nueva vida acababa de comenzar. La noticia del arresto de mis padres se extendió como la pólvora. Al principio, la narrativa que intentaron vender, a través de los pocos amigos que les quedaban, era la de una hija desequilibrada y vengativa que había fabricado acusaciones falsas. Pero las pruebas eran irrefutables. El informe de toxicología del doctor Serrano y, sobre todo, el vídeo de la cámara de seguridad, eran incontestables. La historia cambió de «Minerva está loca» a un silencio sepulcral. Los «monos voladores» de la familia, liderados por mi tía Carmen, la hermana de mi madre, me bombardearon con llamadas y mensajes. Eran una mezcla tóxica de insultos, súplicas y chantaje emocional. Estás destruyendo a la familia, tu madre está destrozada, ¿cómo puedes ser tan cruel? Bloqueé sus números uno por uno, construyendo un muro digital a mi alrededor. Mientras tanto, en el hospital, Calista comenzaba a florecer. Sin el goteo constante de veneno en su sistema, su cuerpo empezó a sanar. El color volvió a sus mejillas. La fatiga crónica que la había atormentado durante años se disipó. Un día, la encontré sentada en su cama, dibujando con una energía que no le había visto en mucho tiempo. Me miró y sonrió, una sonrisa genuina y radiante. Mami, hoy no me siento cansada, dijo. Esa simple frase fue más gratificante que cualquier victoria legal. Y las victorias legales estaban llegando. Con mis padres enfrentando cargos criminales, sus finanzas se convirtieron en un caos. Los honorarios de los abogados eran astronómicos y, para su horror, descubrieron que gran parte de su fortuna estaba invertida en activos que no podían liquidar fácilmente. Su principal activo era, irónicamente, la casa. Fue entonces cuando la licenciada Soto y mi tío Fabián hicieron su jugada. Iniciaron un proceso legal de disolución de copropiedad, una demanda que obligaba a la venta o división de un bien compartido. Alegaron que Fabián, como CEO propietario del 50%, ya no deseaba compartir la propiedad con criminales acusados. Mis padres estaban atrapados. Necesitaban dinero urgentemente. Su única opción era vender su mitad de la casa. La casa fue tasada oficialmente en 8.000,000 de pesos mexicanos. La mitad de mi padre, por lo tanto, valía 4.000,000. Es nuestra oportunidad, Minerva, me dijo Fabián. Fue la decisión más difícil de mi vida. Usé cada centavo que tenía ahorrado, 1,500,000 de pesos que había guardado religiosamente para la educación universitaria de Calista. Fabián, por su parte, no solo puso su parte de la propiedad como garantía,
sino que CEO firmó un préstamo bancario conmigo por los 2,500,000 restantes. La transacción se realizó a través de abogados. Dudo que mi padre supiera quién era el comprador hasta que fue demasiado tarde. Firmó los papeles, desesperado por el dinero. Y así, de la noche a la mañana, yo, Minerva, la hija que arruinaba todo, me convertí en la dueña del 50% de la casa donde crecí, la misma casa donde mi hija fue envenenada. No lo hice por nostalgia. Lo hice como una jugada de poder. Ahora, yo tenía el control. Meses después, mis padres fueron sentenciados. Penas reducidas por su edad y su primera ofensa, pero sentenciados al fin. Cárcel y libertad condicional. Perdieron su estatus, sus amigos, su orgullo. Gemma se quedó sola, sin el colchón financiero de sus padres. Un día, se presentó en la puerta de la casa, que ahora estaba vacía y con un gran letrero de «Se vende» en el jardín. Minerva, por favor, suplicó, sus ojos rojos de tanto llorar. No tengo a dónde ir. Necesito ayuda. La miré. La niña mimada, la princesa. Ahora era solo una mujer asustada. No sentí pena. Tampoco sentí odio. No sentí nada. Querías tanto la herencia, Gemma, le dije con una calma total, la misma calma con la que había entrado en su fiesta de cumpleaños. La casa era la joya de la corona, ¿no? Bueno, la casa se va a vender. Mi tío y yo dividiremos las ganancias. Eso es todo lo que queda. Se quedó mirándome, incrédula. ¿No vas a darme nada? Te voy a dar el mismo consejo que nuestro padre me dio a mí una vez, respondí. Búscate un trabajo y aprende a valerte por ti misma. Cerré la puerta. La historia termina aquí, pero mi vida no. Termina en un apartamento nuevo, más pequeño que la casa, pero infinitamente más grande en felicidad. Un lugar lleno de luz, de los dibujos de Calista pegados en la pared y del olor a galletas recién horneadas. A veces, cuando Calista duerme, la observo respirar, un ritmo suave y constante, y me pregunto si hice lo correcto. La gente dice que destruí a mi familia. Pero, ¿se puede destruir algo que ya estaba podrido por dentro, algo que se alimentaba del dolor de un niño inocente? No lo sé. Lo único que sé es que cada mañana, mi hija se despierta con una sonrisa. Y para mí, eso es justicia. Eso es todo. ¿Hice lo correcto? Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has sentido que tu voz no era escuchada en tu propia familia, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para más historias.